¿Ok? Hola a todos, bienvenidos al curso de Anatomía del Villano. En este curso vas a aprender a distinguir entre un antagonista y un villano que parecen lo mismo, pero no lo son. Conocerás la psique y la lógica interna de este personaje, cómo hace daño y cómo afecta a la historia y a una zona gris que habla del espejo y la ambigüedad. Cada semana hablaremos de un aspecto de este tipo de personaje. Yo voy a dar algunos ejemplos y material para que sigas la conversación y te invito a que escribas tus preguntas abajo, ya sea para que te conectes en directo o lo veas en diferente momento. Las responderé para seguir construyendo juntos este tema que es fascinante y que tiene muchos matices. Este canal busca fomentar el pensamiento crítico a través del estudio del cine y elegí este tema porque para muchos el villano es una figura que genera mucha curiosidad. Y he visto que en ocasiones hay confusión entre estos términos. Así que hoy damos inicio a nuestro curso Anatomía del Villano y en nuestra primera sesión vamos a desarmar la primera gran pieza de la fórmula, que es la diferencia entre la fuerza que se opone a nuestro personaje y la maldad pura. Entenderemos la verdadera frontera entre un antagonista y un villano. A lo largo de esta sesión vamos a recorrer estos 4 bloques clave. Además, en cada sesión te voy a compartir bibliografía de consulta e información sobre los materiales que vayamos utilizando para que puedas profundizar. Yo sé que se preguntarán quién soy yo. Mi nombre es Aide y yo dirijo este proyecto. Llevo 14 años en la docencia para diseñadores gráficos y animadores digitales. Cabe mencionar que la Botica del Cine nació hace más o menos 6 años como un espacio de encuentro para compartir reflexiones y organizar ideas y ejercitar el pensamiento crítico a través de las películas. En sus inicios se llamó Cineclub Tóxico y ahora toma el nombre de la Botica del Cine porque cada película es una fórmula y entre todos la destilamos. Y sin más rodeos, comencemos con nuestro bloque 1, cómo reconocer a un villano de un antagonista. En este primer bloque nos enfocaremos en desglosar 4 aspectos fundamentales. El primero es quién es el protagonista, ¿no? Analizaremos este personaje principal no desde una perspectiva moral, sino como el motor narrativo cuya intención y deseo profundo ponen en marcha toda la historia y guían la experiencia de la audiencia. También veremos las fuerzas antagónicas, que tienen 4 niveles de oposición, ya sea conflictos internos, enfrentamientos interpersonales, barreras sociales y desafíos ambientales, y estos surgen como obstáculos directos en el camino del protagonista. También veremos la función del villano en la historia. Aquí estudiaremos cómo se construye la figura del villano a través de un personaje dotado de agencia, motivaciones concretas y una determinación consciente de imponer su visión o generar un impacto destructivo. Y por último, vamos a terminar con la diferencia clara entre la función narrativa de oponerse a la meta del protagonista y la dimensión de transgresión moral deliberada que define al villano. No te preocupes, lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero mientras, vámonos por la primera parte. ¿Quién es este protagonista? Porque antes de hablar de los enemigos, tenemos que responder una pregunta fundamental. ¿Quién es este protagonista de una historia? Espérame. Esto va para acá arriba. Y espérame. Ahí está, creo que se ve. No, creo que se ve igual. Pero bueno, nos va a funcionar. Antes de hablar de los enemigos, solemos asumir que el protagonista es el bueno de la película. Pero en el análisis narrativo, pues no tiene realmente un juicio moral. El protagonista es el centro de gravedad de la historia. Ese es el personaje con el que viajamos, es el que tiene el deseo claro o la necesidad profunda, y cuyas decisiones hacen que la trama vaya avanzando poco a poco. Puede ser un héroe, sí, claro, noble, como lo conocemos a Luke Skywalker. Puede ser un tipo cuestionable como Walter White de Breaking Bad o Michael Corleone, ¿no? De El Padrino. Lo que lo define es que este personaje es el motor de la historia. Primero pongamos fin a este mito del protagonista. Imaginemos 2 polos opuestos. En uno tenemos al estereotipo del bueno de la historia. Alguien de bien corazón,
alguien de buen corazón, perdón, que lucha contra la maldad y que regularmente lo vemos representado en la estructura narrativa de El viaje del héroe. Del otro lado, tenemos a un personaje que es egoísta, manipulador y que incluso puede ser un capo del tráfico de sustancias ilegales. ¿Qué es lo que tienen en común? Pues que una historia puede tratarse de uno o de otro, y eso los convierte en protagonistas de sus propias historias. Cada uno crecerá de manera diferente, se enfrentará a problemas distintos y resolverá los conflictos de acuerdo a sus necesidades. Del lado bueno tenemos a Frodo, del Señor de los Anillos, un joven hobbit que lo único que quiere es estar tranquilo y vivir plácidamente en la comarca, pero cuando le es llamado a la aventura, y aunque no está muy de acuerdo, tiene que enfrentar los obstáculos y tiene que seguir su camino paso a paso durante 3 películas o un librote muy largo. Este es el ejemplo perfecto del viaje del héroe, que son 12 pasos. Llega una llamada de acción, la rechaza, llega una persona que lo convence, se avienta a la aventura y va pasando por una serie de periplos. Esos periplos o peripecias, del lado malo, como protagonista, tenemos personajes como Walter White. Lo pongo como ejemplo mucho porque es muy práctico, es muy fácil verlo. Es un personaje muy cuestionable, es un personaje que de inicio dices, chango, no debería ser, bueno, simplemente consigue lo que quiere y desde la perspectiva moral ya vamos a ver cómo funciona este. Pero bueno, este es un hombre de mediana edad que decide adentrarse en el terreno de las sustancias que atentan contra la salud, en aras de conseguir recursos suficientes para cubrir a su familia porque tiene cáncer y no quiere dejarlos desprotegidos. Ok, sí hay una motivación ulterior. Va. En este punto, ojo, no existe una dimensión moral del personaje. Solo estamos hablando de quién habla en la historia. Por decirlo así, el centro de nuestra gravedad. El protagonista es el sujeto activo sobre el que pivota toda la experiencia y el flujo del relato. Imagina un sistema solar y al centro tenemos un sol. Que este es, o sea, todo sucede alrededor de este sol, ya sea que le afecte o que este personaje o sol afecte a lo que hay alrededor. Ahora, si no es el bueno o el malo, entonces ¿quién es? Tiene que tener algo esencial, ¿no? O algo especial. Tiene que tener alguna habilidad. No necesariamente. Tal vez tiene que ser atractivo de alguna manera. No, tampoco tiene que ser alguien ni interesante, ni con aficiones distintas a la norma. No tiene que ser alguien inconforme con el sistema o famoso. Vamos, ni si este personaje, que es el protagonista, ni siquiera tiene que tener una conciencia limpia. Lo único que necesita es sostener la historia. Claro que eso no es tarea fácil y tiene que responder y accionar para la historia. Bueno, entonces, ¿cómo se va moviendo el relato? Pues se mueve a través justo del conflicto. Si el asteroide llega y se acerca demasiado, entonces ya es un conflicto. Si el planeta tapa algo, entonces es un conflicto. Si las circunstancias cambian de cierta manera, eso es un conflicto, puede ser. Las decisiones, que son las nuevas circunstancias ahora del protagonista. El protagonista, ojo, no siempre se mueve de manera voluntaria. Regresemos al ejemplo de El Señor de los Anillos, donde tenemos a Frodo, quien no quiere salir de la comarca, no quiere emprender el viaje, pero es obligado a circunstancias ajenas a él. Otro ejemplo que tenemos es el gladiador, ¿no? El gladiador Máximo Décimo Meridio, quien no quiere seguir luchando con las legiones, pero en una crisis es obligado a emprender su viaje. El conflicto tiene muchas facetas y muchas caras. Puede ser una crisis, puede ser una inconformidad, un dolor, un secreto, un sueño, un deseo, una meta o lo que sea que haga que el personaje se mueva. Y cuando hay algo o alguien que se opone a la fuerza, alguien que se opone a este movimiento, se le llama fuerza antagónica. Claro que aquí todavía no hablamos del villano, pero entonces ya empezamos a ver que hay diferentes fuerzas que afectan a nuestro protagonista.
Les traje algunos ejemplos de protagonistas que prueban que son personas normales en algunos casos y que son accionadas por las circunstancias. Aquí tenemos 5 ejemplos. El primero es Arthur Dent, que si no han visto la guía del viajero intergaláctico, por favor véanla. Es un personaje que solo quería desayunar, literal. Y todo le va pasando. Este, este personaje sigue en bata, está en chanclas, literal salió de la cama y empezó todo. Tenemos a Neo de Matrix, quien sí buscaba respuestas, pero la verdad es que no estaba buscando ser el Mesías. Tenemos a Shrek, un personaje que solo quería que le dejaran su pantano en paz. Y de hecho lo dice varias veces, yo solo quería que se fueran de mi pantano. Tenemos a Forrest Gump, que solamente quería estar con Jenny. Máximo Décimo Meridio, como lo mencionamos, que solamente quería estar con su familia. Si tienes algún otro protagonista que tengas en mente y que sea que lo único que quieran sea algo muy sencillo, pero que no lo obtengan rápidamente, coméntalo en los comentarios. El siguiente punto que vamos a platicar aquí ya son las fuerzas antagónicas, ¿no? Ya hablamos un poquito de quién es este protagonista y lo que, claro, falta mucha información del protagonista. Esta meramente es una embarradita para que sepas quién es el motor de la historia y cómo se mueve este protagonista. Lo que nos interesa a nosotros en este curso, como su nombre lo indica, la anatomía del villano, pues es primero hablar de las fuerzas que van a ir en contra del personaje principal. Ok, entonces, ya tenemos perfilado al protagonista. Ahora, entremos en materia de aquello que está en contra de este personaje. Si el relato se mueve a través del conflicto que enfrenta el protagonista, porque sin conflicto y resistencia, obvio, no hay historia, ¿quién produce el conflicto? Recordemos el esquema del sistema solar. Y aquí entran planetas, meteoritos, asteroides, polvo estelar, lo que ustedes quieran. Son fuerzas activas en el relato cuyo objetivo o naturaleza choca con el deseo, la vida, la existencia del protagonista. Ojo aquí lo importante es que, y por eso puse un sistema solar, todo es sin mala fe. Entonces nosotros no podemos decir es que el meteorito tiene mala fe o los asteroides se hicieron contubernio para ir a atacar todos en bola a este sol. No, aquí el chiste justo de la fuerza antagónica es que no hay una voluntad malvada. Pueden hacer mucho daño, sí. Pueden ir directamente a lo más importante de este sol, sí, pero no necesariamente son objetos que lastiman por necesidad o placer, ¿no? Ok, pongamos otro ejemplo. Si el sistema solar resulta un poco abstracto, imaginemos un camino con piedras, donde cada piedra es un obstáculo o una dificultad, algo que bloquea el camino y su continuidad lisa y llana. Cada una de estas piedras, hiedras, árboles, lo que sea que hay en el camino, de nuevo, son las fuerzas antagónicas y están representadas por contextos socioculturales, por eventos naturales, por personas, por cosas que van bloqueando este camino recto y empieza a hacerse más bien sinuoso. Ejemplos de películas reales pueden ser cámaras de video, tornados, objetos cotidianos, un anillo, instituciones, entornos, el propio tiempo lo podemos incluir dentro de la fuerza antagónica, una sociedad, otros personajes. Recordemos que el objetivo de este antagonista es chocar con el protagonista, ya sea el deseo, la necesidad o supervivencia, pero sin mala fe. Eso es muy importante. Y eso pues nos cambia un poco todo, porque no encontramos, por ejemplo, que una calle mal pavimentada pudiera ser una fuerza antagónica. Sin embargo, si esta calle mal pavimentada que tiene un bache provoca un daño al vehículo del protagonista que tiene prisa, entonces sí es una fuerza que bloquea.
Probablemente puede ser también una maldición que modifica los deseos o el destino del protagonista. Si ya quedó claro que las fuerzas antagónicas son obstáculos, aclaremos qué tipo de obstáculos son, porque podemos clasificarlo en 4 grupos principales, que son las fuerzas internas, y aquí estamos hablando del conflicto con el personaje, vamos, con la mente propia del personaje, y aquí podemos encontrar traumas, fallas trágicas, dilemas morales. Un ejemplo de esto es BoJack Horseman. Es una serie animada para adultos que tiene como protagonista a un hombre con cabeza de caballo y es un personaje atormentado consigo mismo porque tuvo fama en algún momento de su vida, en algunos shows que tuvo, y la perdió por adicciones, por mal temperamento, por no cumplir con los contratos, por todas las cuestiones que pueden llevar a alguien de la fama a una situación deplorable, las tiene BoJack Horseman. El mayor enemigo de este personaje es él mismo, es su mente, porque él se bloquea el camino continuamente. Claro que las historias tienen otras fuerzas antagónicas secundarias, ¿no? Y va resolviendo cosas, pero todos sabemos que el principal problema de este personaje es el mismo. Otro ejemplo en cuanto al conflicto interno es Leonard o Lenny de Memento. Memento es una historia eh, dirigida por Christopher Nolan que nos habla de un hombre que ha perdido la memoria a corto plazo y tiene que construirla continuamente. Tiene la de largo plazo, pero no la de corto plazo. Por si fuera poco, en esa película, Christopher Nolan nos regala unas secuencias desordenadas cronológicamente para confundirnos a nosotros y hacernos sentir lo que se siente ser ese mismo personaje. Esa es la parte 1. Toda la que tiene que ver con el conflicto interno del personaje, sí es una fuerza antagónica, por supuesto. Y puede ser eh, muy grande, como un BoJack Horseman o Lenny de Memento, o puede ser una duda existencial, una duda más sencilla, puede ser un pequeño trauma, un gran trauma, en fin. Ok. El siguiente tipo de fuerzas contra el camino del personaje son las interpersonales. Aquí estamos hablando de la posición del individuo contra otro individuo. Aquí encontramos personajes con objetivos que son diametralmente opuestos o que tienen valores rivales o roles que se contraponen a los deseos del protagonista. Pueden ser familiares, amigos, rivales, y usualmente de aquí sale y surge el villano. Un ejemplo aquí lo tenemos en el relato de Los Miserables. En esta historia, Javert, que es un hombre, busca cumplir con su deber institucional, persiguiendo al protagonista de la historia, a Jean Valjean, para que salde una deuda de robo. Entonces, ok, entonces, como recuerden que el antagónico no se mueve necesariamente por mala fe. En esta categoría encontramos a todos aquellos personajes que van directamente, como Batman y Joker, Charles Xavier y Magneto. Una tercera categoría son las normas o leyes. Y aquí tenemos varios apartados en las normas, porque conocemos que la fuerza antagónica funciona sin mala fe. Entendemos que podemos incluir en la clasificación a las normas jurídicas o legales, que son las que impiden que un asesino siga cometiendo crímenes, o las normas que persiguen a Walter White. Entonces, ok, entonces la fuerza antagónica es aquella que va en contra. 2. Pueden ser normas biológicas, como la debilidad visual de un personaje, falta de extremidades o alguna enfermedad, tipo cáncer. Bueno, o por supuesto cualquier otra, ¿no? 3. Las normas temporales. Aquí entra el tiempo. La película de Up tenemos a un personaje
que le ganó el tiempo. Todo el conflicto nace porque no pudo hacer lo que quería hacer con su esposa, por andar haciendo otras cosas, viviendo la vida, pues no pudo cumplir sus sueños y les ganó el tiempo. El tiempo no tiene mala fe, pero es una fuerza que va en contra y que modifica el camino del personaje principal. A su vez, también tenemos algunas fuerzas naturales o físicas como el clima, los animales. Y en esta última categoría entra el bache de la calle mal pavimentada, o el tornado, o la ola gigante de la tormenta perfecta, o el iceberg en Titanic. Nadie puede decir, obviamente, que actuaba de mala fe. Sin embargo, es un obstáculo importante. En cada una de estas categorías encontramos ejemplos muy interesantes, como Tiburón, en la que el tiburón es el antagonista y no el villano, que vamos a contar después, esa parte. Vamos a entrar en más detalle en ese punto específicamente. Y hablando de Titanic, también podemos identificar varias fuerzas aparte del iceberg, y una de ellas es Cal, el prometido de Rose, y la eterna discusión si era el malo de la historia o no. ¿Tú qué crees? Hablando de Tiburón, ¿es el antagonista o el villano? Y hablando de Cal, el prometido de Rose en Titanic, ¿es el antagonista o el villano? Escríbelo en los comentarios y lo vamos platicando. Por último, tenemos a las fuerzas sociales, que son aquellas que se rigen por las estructuras humanas. Por ejemplo, la sociedad medieval en contra de una mujer que cura con hierbas, o que desea escribir, ¿no? Una sociedad medieval que va en contra de una persona que está queriendo sobresalir de alguna manera y que aparte es fémina. Estas son las normas dictadas por tribus, familias, religiones, expectativas culturales. Suelen verse mucho estas fuerzas en dramas de época, en dramas rurales, en dramas de clases sociales, en dramas de estatus. En esta categoría vamos a incluir a los movimientos políticos y sociales o momentos históricos específicos que dificultan el camino del protagonista. Cómodo es el personaje antagónico principal, ya que es la fuerza que intenta acabar en mayor medida, con mayor fuerza y más veces, con la existencia de Máximo. Cómodo, por su parte, también representa al Imperio Romano, o sea, las normas institucionales. Es el antagónico interpersonal, de persona a persona. Cómodo podría verse desde la perspectiva institucional como el que lleva la verdad, porque Máximo es prácticamente un traidor, como todos los que le ayudan. Sin embargo, pues bueno, el protagonista es Máximo y durante su camino se enfrenta a otras fuerzas antagónicas secundarias como el cansancio, que son factores biológicos, ¿no? Las normas biológicas que platicamos hace un momento, el mercader de esclavos, que aquí son normas socioculturales, o los gladiadores rivales, que también son desde un rubro social. En este caso, vemos claramente porque hay un héroe que no pide la lucha y se enfrenta con obstáculos hasta que trasciende. Ahora, vayamos con otro ejemplo, uno que no exista. Escribe en los comentarios qué tipo de antagonistas son cada una de las fuerzas que voy a mencionar que obstaculizan el camino del protagonista, ¿ok? No te daré una misión del sujeto ni nada, solo identificaremos a qué tipo de antagonista pertenecen estas fuerzas. Imagina a un individuo que se enfrenta a un jefe tiránico. También se enfrenta a una expareja bloqueando la custodia de un hijo. Se enfrenta también a un creciente alcoholismo por la situación y para rematar, tiene el síndrome del impostor y por eso cree que va a ser despedido. No se merece sentirse tranquilo. Acabo de mencionar 4 fuerzas. Escribe, checa cuál de estas son aquellas de las que hemos mencionado para que también vayas tú practicando y la identificación de los personajes a lo largo de la visión de las historias. Repito que este último personaje no tiene una misión, no es un personaje completo, no estoy dando ni siquiera de qué se trata la historia,
Solamente estoy dando las fuerzas que pueden interceder y afectar al personaje. Ok, sigamos entonces. Nuestra siguiente parte son las fuerzas villanas. Hasta ahora hemos hablado de quién es el protagonista y de las fuerzas antagónicas. Y todo esto para llegar ahora sí a nuestro tema del curso, el villano. Introduce una transgresión deliberada. Es una agencia destructiva y profunda psicológicamente. Este sí tiene intenciones de hacer daño y normalmente representa el polo oscuro de la historia. Para entender esta frontera podemos acudir a los manuales de estructura clásica como El viaje del escritor de Christopher Vogler, donde se nos recuerda que las fuerzas de oposición no son solo baches en el camino, sino entidades con voluntad propia. Y en ese sentido, el villano no deja de ser una fuerza antagónica, pero es una fuerza elevada. Es un antagonista dotado de agencia, o sea, voluntad, conciencia y una transgresión moral deliberada, que decide chocar conscientemente contra el protagonista. Ojo, cabe mencionar que aunque para los ojos del protagonista, y a veces para los nuestros también, ningún villano es villano en su mente. Aunque su motor sea el dominio, la venganza o la violencia de cualquier tipo, es un héroe, o bueno, es un personaje protagónico en su propia historia. Y tiene lógica, tiene causas y tiene heridas que justifican y validan desde su perspectiva lo que hace. Por ejemplo, aquí tenemos a Thanos, quien desde su lógica es quien salva al mundo. Lo que sí es que es un ente consciente. Tiene conciencia de sí mismo y de sus motivaciones. Algunos ejemplos de villanos son el Guasón, que quería ser visto y escuchado. Otra vez Walter White, que quería asegurar un futuro para su familia antes de que el cáncer terminara con él. Patrick Bateman, en la película de Psicópata Americano, que busca encajar con la élite corporativa de Wall Street de los 80s. Alex Delarge, de Naranja Mecánica, ese es un personaje hedonista puro y solo busca la gratificación y los placeres inmediatos. Desde su lógica, tiene sentido. Corleone, Michael Corleone. Él busca proteger a su familia. Sweeney Todd, de El Barbero Demoníaco, con sed de venganza contra un juez que le destruyó la vida. Y por último, les traigo y les menciono a Norman Bates, quien lucha en contra de la ley. El villano se mide con las reglas de su propio sistema, un sistema de moral externa e interna. Desde afuera, o sea, desde la parte externa, se ve con la brújula moral o la ética de la época y sociedad que vemos el relato. Y aquí el ejemplo más claro es que lo que vemos o lo que veíamos antes que nos parecía divertido, ahora puede no serlo, puede tener otro tinte. Y es cuando decimos que las películas que estaban antes, ahora las vemos y simplemente no las podemos categorizar dentro de divertidas, comedias, porque son más bien dramáticas o humillantes, etc. Y desde dentro, que sería la perspectiva interna, se mide con el código y reglas que miden el mundo del relato. Por ejemplo, una historia de cyberpunk tiene reglas que operan dentro de la idea del mundo postapocalíptico, violento y con adelantos tecnológicos cibernéticos en ciudades mega urbanizadas y sucias. Principalmente tiene luces de neón, tienen personajes multiculturales, etcétera, y que allí es donde se desarrollan los personajes. Entonces, estas historias o estos villanos se ven desde estas dos perspectivas. La perspectiva de nosotros que vemos la película o la perspectiva interna del relato, que es quien también lo juzga. Okay. Para las fuerzas villanas también podemos identificar tres clasificaciones, que son los reactivos o personajes trágicos, los sistémicos y los que actúan desde la presión o el catalizador. Primero tenemos a los villanos reactivos o trágicos, y estos actúan desde el dolor. Utilizan tácticas íntimas, pasionales o destructivas y habitualmente devastadoras. Su motor de vida es me lastimaron,
el mundo fue injusto conmigo y ahora alguien o todos lo van a pagar. Aquí tenemos el caso de Carrie, que nace y opera en esta forma de villanía y todos lo pagan. O Sweeney Todd, que también sufre y todos pagan. Podríamos hablar también de Walter White, pero en este caso lo dejaré para el final de esta parte. También tenemos a los villanos sistémicos o del sistema, que utilizan a las instituciones a su favor, como las leyes y los ejércitos. Este tipo de villanos utiliza la herida para destruir y reorganiza el mundo bajo una división superior que considera correcta. Su frase o su lema es: el fin justifica los medios y las reglas actuales son defectuosas. Un ejemplo de estos es Dolores Umbridge de Harry Potter o Palpatine de Star Wars, que son personajes prácticamente burocráticos o dentro del sistema y que son capaces de pasar por encima de todas las personas con tal de reorganizar el mundo bajo una visión suya que consideran superior. El tercer tipo de villanos que ejerce presión o son los catalizadores. Estos ponen a prueba al héroe, ya que lo hostigan, exigen y son despiadados. El daño que hacen es un filtro para fortalecerlo y para romper sus límites, aunque el proceso sea traumático. Estos se rigen por la frase: te estoy empujando al límite porque la comodidad es débil, y usan a la herida para exigir. Este personaje es el tentador clásico, como el diablo del abogado del diablo, quien pone a prueba al personaje que interpreta a Keanu Reeves y le genera estrés. Otro ejemplo es Fletcher de Whiplash, quien también le exige hasta que llega a un punto de estrés total. Cabe mencionar que los villanos no son estáticos y pueden nacer en una categoría y crecer o desarrollarse en otra. Un ejemplo de esto es Magneto. Él forja su herida en la tensión visceral y el miedo, que es su motor. Su vida lo lleva a un punto en donde las reglas son las que él dicta y opera desde allí. Otro ejemplo es Darth Vader, quien también nace de la herida y del dolor y lo lleva al área del sistema y también opera desde allí. Y nuevamente Fletcher también nace de la herida y la frustración, pero este la lleva al punto de presión para el protagonista de una manera violenta. Hablemos un poquito más de Walter White. Sí, se ve. Ay, creo que me estorbo ahí. Bueno, no pasa nada. Este es un villano reactivo que también se volvió parte del sistema. Este caso, su recorrido es el mapa exacto de cómo un villano puede cambiar de categoría conforme su ambición y su ego se expanden. Él nace siendo un villano reactivo o trágico. En su origen, Walter White es el ejemplo más puro que opera desde la herida y el resentimiento. Su motor es la humillación acumulada, el rechazo de Grey Matter, la mediocridad de su vida como maestro de secundaria y el diagnóstico de una enfermedad terminal. Su lógica dice: el mundo fue injusto conmigo, la vida me estafó y ahora tengo derecho a reclamar lo que es mío. Cada paso que da al principio es una reacción visceral a su miedo a la muerte y al deseo desesperado de recuperar el control y el orgullo arrebatado. No busca cambiar la ley ni hacer pruebas de estrés pedagógicas a nadie. Solo reacciona desde su tragedia personal. Luego, ¿qué pasa con este personaje? Bueno, pues salta a el sistema. Lo fascinante de este personaje es que no se queda en este punto, sino que ocurre una metamorfosis, construye su propio sistema. Ya no es un sobreviviente reactivo, ahora es un arquitecto de un imperio criminal corporativo. Crea una red de distribución
establece jerarquías, maneja finanzas, elimina la competencia y termina imponiendo sus propias reglas absolutas dentro del cártel. Pasa de decir lo hago por mi familia a la confusión final que lo hizo por ego propio, por ego puro más bien. I did it for me, lo hice por mí, consolidándose entonces como el rey indiscutible de su propio sistema opresivo. Soy el que rifa, soy el que manda. Ok. Resolvamos algunas preguntas que les mencioné hace unos momentos en cuanto a las fuerzas villanas o antagónicas. ¿Qué pasa con el tiburón? El tiburón de tiburón, ¿es antagonista o es villano? Porque por un lado es la fuerza natural, nos queda perfectamente claro. Pero, ¿podría también matar gente de mala fe y ser el villano? ¿Necesitaríamos conocer sus necesidades y motores para definirlo? Pues no. El tiburón de tiburón es una fuerza antagonista pura. Y por definición no puede ser un villano. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitaríamos conocer sus necesidades para definirlo? Porque un villano requiere agencia moral, o sea, voluntad e intención consciente. Cosas que un animal o una fuerza de la naturaleza pues no tienen, como lo platicamos hace un momento. Si de repente conociéramos los motores del tiburón, por ejemplo, que está defendiendo su territorio o que tiene cría cerca, lo único que haríamos es justificar biológicamente su comportamiento. Pero no lo podemos convertir en un villano, sino en un animal haciendo lo que hacen los animales. Un villano decide hacer el mal sabiendo o creyendo que transgrede una norma. El tiburón no lo tiene, ni resentimiento, ni código ético torcido, solo tiene hambre. Entonces, ¿qué papel juega? Bueno, este es la fuerza antagónica ambiental o instintiva, ¿no? Su única chamba en el guión es crear un obstáculo físico insuperable que bloquee el objetivo del protagonista, que es el jefe Brody, quien quiere mantener la playa segura, porque el pueblo vive del turismo y el tiburón se interpone de forma letal. Es un peligro, sí, pero no es un drama, no es un antagónico con drama. No planea, no conspira, no anticipa movimientos de Brody como lo haría Moriarty o Palpatine. Es solo una catástrofe natural con aletas. Ahora, ¿el tiburón podría matar de mala fe? La industria del cine dice que sí. Y trató de solucionarlo en las secuelas, especialmente en Tiburón 3 o Tiburón La Revancha. Los guionistas, desesperados, cuando la fórmula original pues se agotó, lo que hicieron fue darle al tiburón mala fe. Y en la cuarta, la crítica pues de plano se burlaba porque el tiburón parecía tener un rencor personal y vengativo contra la familia Brody, ya cruzando una línea bastante ridícula de ser un animal instintivo a convertirse en un villano con sed de venganza familiar. Pero en la obra original, el tiburón es una fuerza ciega de la naturaleza. Vayamos con el otro ejemplo, el que mencionamos de Cal y la eterna discusión. ¿El malo del relato era Cal? Pues sí, y al mismo tiempo no. Para Rose, Cal representa la estructura y la norma social impuesta. Al inicio, él no actúa con una maldad sádica o gratuita. Simplemente está defendiendo su status quo porque él pagó las reglas de su clase social y el contrato matrimonial que acordó con la madre de Rose. O sea, proteger el estatus y la fachada de respetabilidad. Para Rose, él es el antagonista institucional diagonal social, que bloquea su libertad, sí, y su deseo de escapar de esa vida asfixiante. Pero, para Jack, Cal sí cruza la línea directa hacia el villano, porque en cuanto Jack irrumpe en su mundo y se convierte para Cal en una amenaza real para su ego y el orgullo de su clase, pues deja de ser eh, la institución lógica
y lo que hace es que despliega una malicia calculada. Lo humilla públicamente, le siembra un collar robado para inculparlo y al final hasta le dispara con un arma en medio del hundimiento. Esto nos demuestra que un personaje puede fungir puramente como fuerza antagónica, obstáculo social, para un protagonista, y al mismo tiempo convertirse en una fuerza villana con malicia, trampa y deseo de destrucción para otro personaje. Porque también, si también preguntábamos, Rose es la protagonista absoluta de Titanic. Porque Jack entra para detonar la transformación. Vamos a explicar rápidamente esta parte para que quede muy, muy claro. El arco de transformación en la historia es de ella. La película abre y cierra con Rose ya anciana. Vemos su vida a través del barco, atrapada en la jaula de oro, ahogada por las normas sociales, por Cal, por su madre, etc. Y cómo su paso por el Titanic, su relación con Jack y la tragedia la transforman por completo para darle una vida libre, salvaje y auténtica. Jack, en cambio, ya es un hombre libre cuando lo conocemos. Él no cambia. Él es el catalizador que empuja el cambio de Rose. Aunque pasemos tiempo con ambos, la lente emocional de la historia descansa sobre los hombros de esta protagonista. Es su despertar emocional, artístico, amoroso, y ese es el que guía el motor dramático de la primera mitad. Ok. Les traje también esta última diapositiva, que justamente lo que menciona es qué pasa con Caledon Hockley, ¿no? Es el opositor para Rose y es el villano para Jack. Y bueno, hoy hemos recorrido un largo camino en esa primera sesión, desde entender que el protagonista no es necesariamente el bueno, sino el motor incansable que sostiene la historia, hasta cruzar la frontera para descubrir cómo las fuerzas del entorno, que son las leyes, la naturaleza, la sociedad y también un bache en el camino, pues, chocan contra el protagonista sin gota de malicia. También descubrimos que el mal no nace del vacío, o sea, el mal, la maldad, ni la oposición es idéntica a la transgresión. Un antagonista frena, un villano destruye, un tiburón obedece el instinto. Caledon Hockley defiende la norma, pero Walter White o un Magneto construyen imperios sobre los escombros de su propio dolor. Mañana, cuando vean una próxima película, ya no van a ver a los personajes como buenos y malos, porque ahora van a ver sistemas solares en tensión, fuerzas chocando y mentes justificando lo imperdonable. Deja tus preguntas abajo en los comentarios. Sigan explorando este material que les voy a dejar y nos vemos en la siguiente sesión para adentrarnos en las entrañas de la psicología del villano. Y esto apenas empieza, así que hasta la próxima y gracias por estar aquí.